83 días para el proceso electoral presidencial previsto y ya en cronograma electoral. Conversamos con Ángel Medina a esta hora. Le dejaba sobre la mesa el planteamiento de la importancia de la participación ciudadana en este proceso electoral, entendiendo que desde distintos sectores de oposición en otros procesos se llamó a la abstención. ¿Aprendió la oposición de esos llamados en el pasado para incentivar en este momento la participación ciudadana? Yo creo que los venezolanos hoy tenemos una enorme oportunidad y esa oportunidad está plasmada el 28 de julio. Si usted que está en su casa tiene el deseo de cambiar a Venezuela, vote. Si usted quiere ejercer su poder ciudadano, salga y vote. Si usted quiere de verdad transformar el futuro de Venezuela, el futuro de su familia, el futuro de su comunidad, salga y vote. Búsquese en el Consejo Nacional, en la página del Consejo Nacional Electoral o mande un mensaje de texto con su número de cédula al 2637 y ahí va a saber dónde vota, ahí va a saber si es miembro de mesa. Pero lo más importante de esto es que nadie se quede en su casa el próximo 28 de julio, salga y vote. ¿Qué opina Ángel Medina en este momento del cumplimiento del cronograma electoral, del protagonismo de estas autoridades del CNE en este momento? Mira, yo lo que creo, más que el CNE, yo lo que creo es que Venezuela en este momento está en un momento decisivo. ¿Y por qué digo un momento decisivo? Porque este es un modelo inviable. O sea, Venezuela está encaminada a un modelo inviable. ¿Y por qué digo que es inviable el modelo? Porque, y te voy a poner solamente un ejemplo, solamente en términos de la industria petrolera. Venezuela tiene que buscar en las próximas décadas, en los próximos años, ver cómo reconstruye su industria petrolera. Salir del rentismo, que no ha pasado, pero además empezar a comprender que definitivamente tiene que crearse un modelo para saber hacia dónde vamos, para saber hacia dónde es el planteamiento de progreso que tiene el país, que hoy no lo tenemos. Por eso es que creo que el 28 es una oportunidad para empezar a explorar temas tan puntuales como saber hacia dónde realmente va el país, salir de este modelo inviable que nos está llevando a ningún lado porque no sabe a dónde va y empezar a construir desde allí un mecanismo o un planteamiento que reconstruya el sistema político, pero que además permita que las partes puedan existir, que las partes políticas que están confrontadas permanentemente por ideas y por planteamientos puedan tener capacidad de desplegarse, puedan tener capacidad de existir y puedan tener capacidad también de competir. Eso es necesario y creo que el 28 de julio es una oportunidad para abrir las puertas a un proceso electoral donde no sea el mecanismo o la elección no permita ser el yo te quito para eliminar al otro, sino que sirva la elección para darle o abrirle puertas a un nuevo país que debe transformar el sistema político. A nivel político, justamente académico, le consulto cuál es la importancia que cobran en un proceso como el venezolano en este momento presidencial, la observación, la presencia de entes internacionales que estén en el proceso comicial. Bueno, la observación internacional siempre es muy nacional e internacional, siempre es importante para cualquier proceso electoral. Lamentablemente ya para esto no estamos hablando de una observación electoral limitada, de una observación electoral que ya de por sí tiene una estructura institucional que limita las capacidades de los observadores y que no habla de observación sino de acompañamiento. En términos reales, hoy la observación era un deseo, era una necesidad para el proceso electoral, pero creo que al final vamos a quedar con la observación, lo que hemos llamado en la plataforma la observación ciudadana, que es los millones de venezolanos participando, los millones de venezolanos ejerciendo nuestro derecho a elegir, a decidir y que nosotros seamos los garantes del propio proceso electoral, porque al final el diseño que se hizo de esta campaña electoral deja mucho que desear en términos de la posibilidad de que la observación electoral o la observación internacional o la observación internacional pueda tener garantías plenas para el ejercicio de sus competencias. De cara a este proceso también surgen por allí algunas propuestas. La semana pasada escuchábamos una propuesta de un dirigente político que hablaba de la necesidad de suspender los comicios hasta que se levanten totalmente las sanciones desde Estados Unidos. Otro dirigente político la semana pasada se refería a que se debería extender el plazo de las elecciones, a que se deberían realizar en diciembre. Ante esos planteamientos, ¿qué piensa Ángel Medina? Mira, eso es tema de los que están perdidos. Los que están perdidos siempre buscan darle forfeit al juego, extender la jugada, transformar el partido, cambiarlo o no hacer el partido. Nosotros no estamos en ese plan. Nosotros más bien hemos exigido hace mucho tiempo hacer elecciones.
Y hoy tenemos una fecha que fue una fecha que incluso no decidimos nosotros, que se decidió de golpe y porrazo y que se decidió con mucha celeridad y mucha prontitud además. Pero esa fecha está ahí, ya es el 28 de julio, los venezolanos están preparándose para asistir el 28 de julio a esa elección y yo creo que más allá de los planteamientos que pueda hacer uno u otro sector que no son mayoritarios en Venezuela, creo que el venezolano está pendiente, atento y quiere participar el próximo 28 de julio. Así que al final, repito, Venezuela tiene que brindarse una oportunidad y creo que esa oportunidad hoy es esa elección presidencial para que todos los venezolanos busquemos transformar definitivamente el país y podemos darnos una oportunidad de futuro para cada uno de nosotros. Muchos también hacen referencia al lapso que se va a mantener de 6 meses hasta que, si hay una transición, una eventual transición, va a tener ese presidente para asumir en enero, por ejemplo. Sí. Eso también representa de alguna manera un debate en unos sectores de oposición. ¿Su opinión respecto a ese tema? No es un debate, es una realidad y es una realidad que yo he catalogado como los meses convulsos. ¿Por qué van a ser meses convulsos? Porque es primera vez quizás en la historia de los últimos 40, 50 años, la historia contemporánea de Venezuela, que un proceso de elección presidencial se realiza y se tienen que esperar 5 meses para que se produzca la transición. Por eso es que los procesos electorales casi siempre eran en diciembre, de manera que pasaran solamente días para que asumiera el nuevo presidente. Hoy estamos en un esquema o un momento donde nosotros estamos apostando al cambio político y si ese cambio político se da, tiene que venir consigo de la mano de muchísima negociación, muchísimo diálogo, muchísimo entender que estamos en una etapa de transición y sobre todo muchísimo comprender que por ahí, como hablaban, hay muchos costos de salida de quienes están en el poder y hay costos gigantes de entrada de quienes pretenden o quienes pretendemos llegar al poder. Entonces, creo que van a ser meses convulsos donde se va a tener que demostrar la enorme responsabilidad de la clase política frente al país y frente a las instituciones. Veremos qué pasa, pero esto va a ser un camino que hay que transitar, creo yo, con pie de plomo y sobre todo comprendiendo que el objetivo final es reestabilizar el sistema y el objetivo final es transformar a Venezuela. ¿Qué pasa en las filas de oposición si, por ejemplo, el 29 de julio amanece la victoria de Nicolás Maduro? ¿Está preparada la oposición en ese caso? ¿Cuál es ese escenario posterior a la elección? Porque todo el mundo habla del 28, pero ¿qué pasa el 29 si, por ejemplo, se mantiene el presidente Nicolás Maduro en el poder? ¿Cuál va a ser la visión, la postura de la oposición? Mira, en principio nosotros estamos llevando todo nuestro esfuerzo para conquistar la victoria. Y claramente, como estamos en una campaña electoral, creo que el planteamiento de perder la elección, creo que no es un debate en este momento dentro de la oposición. Nuestro planteamiento es, más bien, frente a los obstáculos, organizarnos para ganar la elección. Tenemos los números para ganar esa elección, tenemos los apoyos para ganar esa elección y lo que tenemos que conquistar es que esa elección permita producir el cambio y la transformación política en este país. Ese es nuestro objetivo en este momento y estamos muy montados en ese objetivo de ganar la elección. Sí, yo no me imagino en este momento a quienes están en el poder hablando de cuál van a hacer cuando pierdan la elección. Ellos están hablando en este momento y lo están haciendo con mucha fuerza de cuando vuelvan a repetir y vuelvan a ganar la elección. Lo mismo nos toca a nosotros. Ya llegará su momento donde se tendrán que tomar decisiones, ya llegará su momento y que es el resultado de esa elección presidencial donde el candidato y donde las fuerzas unitarias tendrán que tomar decisiones, bien para instalar el nuevo gobierno o bien para iniciar el proceso de transición que hace falta en Venezuela. Vamos a revisar la participación de la audiencia a través de la red social X. Compartimos con usted algunos de los comentarios. Escribe el abogado Darío Lozada. Buenos días. ¿No le parece al invitado que si todos los políticos pudiesen acatar la Constitución Nacional, este desastre administrativo en el país no estaría pasando? ¿O creen que para gobernar Venezuela es solo de manera sustancial, por el que grite más? Por eso lo digo. Yo creo que estamos en un momento donde el país es inviable. Y está siendo inviable por falta de proyecto alternativo, por falta de proyecto real de lo que se quiere para el país. Tú lo decías, por ejemplo, el tema de las sanciones. El tema de las sanciones es un tema que ha sido asumido por el gobierno casi como para ser mecanismo de propaganda porque ellos ya aprendieron a vivir de las sanciones. Quien no ha aprendido a vivir de las sanciones es el pueblo venezolano en las instituciones económicas y sociales de este país. Pero quienes están en el poder ya aprendieron a vivir con las sanciones. Entonces, creo que es un mecanismo de propaganda donde se refuerza que existan las sanciones para tener un justificativo para mantenerse en el poder. Por eso es que este país es inviable y tenemos que buscar una alternativa a ese modelo que no tiene propuesta, que no tiene sentido y que no tiene tampoco visión de futuro, sino una visión de coyuntura
coyuntura para ver cómo hacen para mantener para acá. Y es el uso de las instituciones que deberían gobernar el proceso electoral para parcializarse a favor o ir generando decisiones o microdecisiones que van dándole favoritismo a una opción política. Por eso digo y hablo siempre de resiliencia democrática. Cómo hemos aprendido a superar obstáculos en medio de las enormes dificultades, seguir adelante y llegar al 28. Y tiene mucho sentido lo que dice el tuit. Otro comentario le escribe el Gran Águila. Buenos días. Esas mismas encuestas que le daban al gobierno en 2015 la mayoría parlamentaria son las mismas que dicen hoy que el candidato de la MUD ganará con amplia mayoría al candidato Nicolás Maduro. ¿Las encuestadoras son buenas y serias si lo favorecen? A ver, no entendí. Las encuestas que decían que íbamos a ganar el 2015, bueno, no se pelaron, ganamos el 2015. La oposición ganó la Asamblea Nacional, casi las 2/3 partes de la Asamblea Nacional el año 2015. Por eso creo que a veces estamos metidos en la guerra de encuestas, pero no revisemos la encuesta ahorita. Vayamos a la encuesta del año pasado, de enero del año pasado, y veamos cómo, repito, el gobierno tiene bajos niveles de popularidad y altos niveles de rechazo. Eso es una enorme oportunidad para que Venezuela pueda cambiar, y eso es lo que nosotros estamos apostando. Muchísimas gracias, Ángel Medina, politólogo y también dirigente político, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. A ustedes, como siempre, gracias por participar con sus comentarios a través de la red social X. Vamos a hacer